Gloria a Dios. Antes de comenzar a ver algunos pasajes bíblicos, déjenme hacer una introducción. Esta tarde quisiera trasladar una enseñanza de cómo ofrendar a Dios de manera que sea agradable a Él. Tal vez podríamos titular nuestra enseñanza de hoy, ofrendas que agradan a Dios. Ofrendas que agradan a Dios. Entonces, lo primero que quisiera decir como introducción es que muchas veces a lo largo de los años se ha visto dentro del conglomerado evangélico a la gente relacionarse con el momento de la ofrenda o relacionarse con el tema de la ofrenda y relacionarse directamente con la ofrenda de modos diversos. Y en esa diversidad hemos encontrado muchas veces cosas muy negativas, otras que rayan con la falta de reverencia, otras actitudes que demuestran que se desconoce lo que realmente está ocurriendo. Porque lo que realmente está ocurriendo es que estamos viniendo a presentarnos delante de Dios para honrarle con una ofrenda. Pero cuando no se tiene la visión clara de lo que estamos haciendo, en muchos lugares la ofrenda pasa a ser como un trámite del culto. Bueno, el momento donde metemos la mano en el bolsillo, damos algo para la obra del Señor, bueno, y que siga el culto con otra cosa. Y hermanos, eso no es así y no debe ser así. Pero claro, muchas veces la gente actúa de esa manera porque no se le ha enseñado. Hace un tiempito en el general de la cristiandad había surgido un movimiento que le llamaron el Evangelio de la Prosperidad. Y ahí empezaron a hablar del tema, pero lamentablemente, con pena lo digo, en el 95% de los casos en donde se enseñaba, se hablaba en ese movimiento llamado Evangelio de Prosperidad, lo único que se hacía era manipular a las personas para sacar dinero. Pero eso no es lo correcto. No se debe jamás manipular al pueblo del Señor, la iglesia que es de Cristo, por la cual Él derramó su sangre. Creer a alguien que puede ser o pretende creerse un pillo, que viene y con palabras rimbombantes meterle la mano en el bolsillo a la gente. Qué descaro, qué sinvergüenzada esa, qué asco. Y lamentablemente eso ha estado dentro de la cristiandad. Tal vez hoy muchos se han dado cuenta, claro, después que los desplumaron. Porque a veces también, viste, cuando uno está, en vez de estar guiado por el Espíritu, cuando uno anda atrás de las modas del mundo evangélico, te comes cada sapo. Y claro, después, viste, uno se frustra, se entristece. El problema es que hay mucha gente que después de haber sido abusada en ese sentido, no quiere saber más nada con el Evangelio. Y qué pena eso, qué pena. Ahora, lo que no se debe es manipular, pero sí se debe enseñar al pueblo de Dios a dar. Y enseñar por la palabra. No enseñanzas que vengan de las ocurrencias de un ministro o porque, no sé, una asamblea de gente que lleva adelante un ministerio o una iglesia, se ponen de acuerdo, hacen unos ítems y dice, bueno, esto vamos a trasladarle a la gente. No. La enseñanza tiene que ser la que viene de la palabra de Dios. Y eso sí hay que hacer, enseñar al pueblo acerca del dar. No manipular, enseñar. A ver, dígalo conmigo, no manipular, enseñar. Y es bueno para mí, creo yo, buenísimo decir estas cosas. Predicar, enseñar estas cosas, hablarle al pueblo del Señor de estas cosas, para que también el pueblo esté avivado por el Espíritu y la palabra. Y entonces, una próxima vez, si usted está en un lugar y sube al púlpito a alguien que viene a manipular, usted lo detecta enseguida. Este es uno que no está teniendo reverencia del púlpito, de las cosas de Dios y del pueblo del Señor.
Y cuando uno es avivado, hermano, ya no te pueden engañar. La Biblia dice, mi pueblo fracasó por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de la palabra, es más difícil que fracase. Vamos a tener victoria. Amén. Bueno, por eso para mí es importante esto. Reitero, no hay que manipular, pero sí enseñar al pueblo de Dios a dar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dicen amén? Amén. Ok. Algo también que me parece importante decir en esta introducción es que el tema de la ofrenda es un tema espiritual. Cuando hablamos en la iglesia de ofrendas, de diezmos, de primicias, esto es puramente espiritual. Por lo tanto, solo lo va a discernir y a tomar el que es espiritual. Es un tema que se debe hablar con mentes espirituales, pero no con mentes almáticas o carnales, porque el que no está en el espíritu no lo va a entender a esto nunca. Por eso usted sabe que este tema de diezmos, ofrendas, es un tema que por ejemplo, alguien del mundo, siempre se agarran de eso cuando te quieren atacar porque sos creyente, porque estás en la iglesia, ¿sí o no? Siempre tiran esa de, vos llevas tu diezmito, dicen. Ahí te sacan la plata, esos de la ofrenda, se roban todo. Y esas frases que son hirientes, que son falacias absolutas, que son una mentira total, pero uno los puede perdonar porque no saben. ¿Se acuerda que Jesús en la cruz dijo eso? Padre, perdónalos, porque no saben, ignoran. Yo no puedo pretender que el tema de la ofrenda, que es algo tan espiritual, lo pueda captar alguien que no tiene mente espiritual. Entonces, comprendiendo eso, yo creo, y me gustaría que usted se alinee con esto, que no es bueno tocar estos temas con la gente que no está consagrada al Señor y que no está en la iglesia de Cristo. No es un tema para charlar con ellos, porque no lo van a entender. Y si alguna vez te pasa de querer hablarle a alguien del Señor y te sale con este tema, muchas gracias. En vez de intentar explicarle, aunque si lo sentís de parte de Dios que el Espíritu te indica hacerlo, bueno, está bien, porque puede ser un caso puntual. Pero si no, no es conveniente, porque no lo van a entender. Como aquel que nunca se enamoró, no va a entender jamás a un enamorado. Para el que nunca se enamoró, él tiene sus argumentos y sus razones. Incluso las matemáticas están a su favor, según él, porque nunca se enamoró. ¿Cómo vas a gastar esa plata? ¿Cuánto te costó esa cadenita que le vas a ir a regalar a esa chirusa? ¿Cómo chirusa? Ojo, no te desubiques. Bueno, perdón. A esa chica. ¿Cuándo te salió? Y todo el aguinaldo. Pero vos sos loco. Estuviste trabajando acá para, no seas tarado. ¿No? ¿Por qué dice eso? Porque nunca se enamoró. Pero el que está enamorado. Ahora, ¿le vas a explicar? No, mirá, fue una oferta, en efectivo me hicieron 10% de descuento. No le va a explicar nada. Él solo lo va a entender cuando se enamore. Si no, no te va a entender. Tal vez incluso hay que darle un abracito y decirle, está bien, papá, cuando te enamores, lo vas a entender. Yo creo que lo mismo deberíamos hacer con aquel vecino, amigo, aquel pariente, aquella persona que cuando te quiere atacar por tu fe, viene por ese lado. Tal vez hay que abrazarlo y decirle, papito, cuando te enamores de Cristo, me vas a entender. ¿Y sabes qué? Yo voy a orar para que Cristo te atraviese el corazón. Y cuando te enamores de Él, un día me vas a venir a decir, tenías razón. Y chao, y terminó la discusión ahí, porque no tiene sentido hablar con mentes carnales un tema que es muy espiritual. Amén. Por eso también no es criterioso, no es conveniente, no me parece atinado que las iglesias que ahora está de moda transmitir, transmitan todo, incluso cuando están desarrollando el servicio de las ofrendas. Yo
creo que a menos que sea una enseñanza, como ahora que vamos a enseñar, pero si no, tal vez habría que cuidar ese aspecto, porque al transmitirlo públicamente, si no se hace correctamente, si incluso pasa uno a manipular en vez de enseñar, si no se está teniendo la altura para poder entender lo delicado que es el tema, pues puede ser improductivo. Así que para mí es importante que en eso la iglesia sea más sabia, más inteligente. Amén. Por ejemplo, mire, ¿cómo decir esto? Pero sin querer caerle mal a nadie o sin el ánimo de ofender a nadie. De ninguna manera tenemos ánimo de ofender, de ninguna manera. Pero, como siervo de Dios y en la casa del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, sí hay cosas que me parecen importantes decir. Y una de ellas es que no es bueno esos ministerios que por televisión están, miren el término que voy a usar, están mangueando. Ahí usando un montón de tiempo de televisión para pedir plata. Discúlpenme, amados hermanos, los que están en ese rollo, yo soy su hermano en Cristo. No lo tomen como un ataque de ninguna manera, somos hermanos en Cristo. Pero no sé si ustedes tienen casa, si crecieron con otros hermanos. Los hermanos a veces pueden tener diferencias, pero son hermanos y tienen la libertad de decirse las cosas. Y si somos inteligentes, a veces hay que escuchar al hermano, ¿no? Porque como el hermano te conoce en la intimidad, te conoce porque se cría con vos, tal vez te diga cosas que son ciertas. Y es que está bueno, por lo menos considerarlas. Porque yo entiendo que para ese ministerio le funciona. Están ahí 10 horas mangueando guita, desarrollan habilidad para hacerlo, y le funciona porque después pagan las cuentas. A ellos le funciona. Pero no es un tanto egoísta hacer las cosas solo porque a mí me funciona, pero tal vez al evangelio no lo está dejando bien. Y ustedes lo están haciendo público al transmitirlo en vivo, por canal abierto. ¿No están pensando en que mucha gente que no conoce al Señor escucha esas cosas y peor, no van a querer escuchar nada? Van a decir, mira esto, pidiendo plata. En vez de estar usando esas horas para predicar de Cristo, para dar una enseñanza que sea de bendición. Y claro, mire, no me vengan a decir a mí, no me quieran enseñar a mí sobre que es importante dar. Claro que es importante dar. Pero al hacerlo público, hay un montón de gente que jamás pisó una iglesia y ellos no son mentes espirituales. Por lo tanto, no va a ser productivo para ellos. Y más aún, cuando lo que se hace no es enseñar a través de la palabra lo que es dar, sino que lo que hacen es manguear. Y perdóname que te hable así, pero soy tu hermano. Y andan mangueando ahí, rebajando el evangelio, como un vendedor en la calle que empieza, ¿cuánto da? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ni hablar, y ahí sí ya me enojo como hermano. Los hermanos se pueden enojar. Y ahí sí ya me enoja cuando dicen, vamos, aquí hay alguien va a dar $300 y yo veo que está en una silla de ruedas y se va a levantar cuando dé los 300. Nah. Ya, hermanos, ya eso no es de Dios. Y hasta un mundano se da cuenta de eso. Entonces, transmitirlo públicamente, no es adecuado, no lo es. Si un día ustedes vienen con la palabra de Dios a mostrarme lo contrario, lo aceptaré. Pero cuando uno estudia la palabra, difícilmente encontrar que se apoye esa actitud. Sí, el argumento que van a tener es, mirá la que juntamos. Mirá, no funciona porque pagamos las cosas. Sí, pero eso es muy egoísta. Entonces yo también me voy a poner a hacer cosas que a mí me funcionen, a mi ministerio, sin importarme que el evangelio quede avergonzado, que el evangelio sea manoseado. No, Señor. Ese no es el corazón de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía que él tenía una mente amplia, libre, y que, por ejemplo, él podía tomar vino y no considera que es pecado tomar. Por supuesto que no es pecado. Claro,
Lo que está mal es si el vino te domina y ya estás bajo una atadura de alcoholismo. Eso es algo malo, pero tomar un vaso de vino no es pecado. Y Pablo decía, yo lo puedo disfrutar, pero si estoy en un lugar y mi hermano en Cristo resulta que salió del alcoholismo, ha luchado toda su vida con eso, y yo voy a poner una botella y una copa y refregarla en la cara. No, Señor, no. Por causa de mi hermano, el vino lo tomo en mi casa cuando estoy solo, para no ser de tropiezo a otro. ¿Se entiende, hermano? Diga conmigo, ese es el amor de Dios. Entonces, los ministerios que dicen que están promoviendo el amor de Dios y se la pasan mangueando, si tienen amor de Dios, no se fijen solo por lo que les funciona a ustedes. Fíjense cómo queda el evangelio. Cómo después el resto de nosotros tenemos que andar explicando por causa de lo que hacen ustedes. Somos hermanos, no quiero ofender a nadie, pero tengo libertad de hablar en nombre del Señor. Y considérenlo, fíjense, que a veces es por amor a otros también. No se trata de mí solamente, sino de que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, sí, la verdad. Pero fuimos llamados para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Amén. Bueno, codialo al que tenés al lado, decile, este tema de dar es para mentes espirituales. Amén. Y lo bueno es enseñar por la palabra. Ahora que le hablo a mentes espirituales, permítanme decirles con el amor del Señor que el tema de la ofrenda es delicadísimo. Porque incluso hay casos en la Biblia donde hay gente del pueblo de Dios que le cayó un juicio. Y aún estamos hablando de juicios de muerte. ¿Y cuándo fue eso? En el momento de la ofrenda. Ananías y Zafira no cayeron muertos en el momento de la alabanza o de la prédica. Fue en la ofrenda. Caín y Abel y esa situación que vivieron ellos no fue por la adoración o por el evangelismo, fue la ofrenda. Los hijos de Elí, dice que el Señor trajo un juicio sobre ellos y dice, grande era el pecado de los muchachos. Y ellos hacían varias cosas mal. Pero cuando les cayó el juicio de muerte a ellos, no fue porque, entre otras cosas, agarraban las mujeres que estaban destinadas a servir en la puerta del tabernáculo, que eso también era un pecado grave, pero no fue por eso que a ellos les vino el juicio de muerte, sino que fue porque, dice la Biblia, menospreciaban la ofrenda. Entonces, hermanos, realmente el tema de la ofrenda no puede ser una cosa tomada a la ligera. Tenemos que entender, aprender por la palabra del Señor que la ofrenda es sumamente espiritual y debo aprender a cómo presentar delante de Dios mis ofrendas, mis diezmos, mis primicias. Amén. Entonces, considerando estas cosas, me gustaría invitarles a abrir primeramente Malaquías capítulo 3, verso 4. Malaquías 3, 4. Y vamos a rogarle al Señor, enséñanos a dar. Queremos dar de la manera adecuada como enseña nuestro Señor. Dice, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Esta es la versión, la Biblia de las Américas, y el mismo pasaje en Reina Valera dice de la siguiente manera, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y esto es palabra de Dios. Cuando leemos este pasaje, y si usted lee todo el contexto de Malaquías 3, nos deja ver que hubo otros tiempos donde el pueblo de Dios ofrendaba de manera que a Dios le agradaba. Pero después se pervirtieron, tomaron otros rumbos
estando en una actitud que ya no era agradable a Dios, de todas maneras seguían viniendo con sus ofrendas. Pero el punto es que ahora sus ofrendas ya no eran agradables delante de Dios. Entonces Dios, en este pasaje de Malaquías, los empieza a exhortar, a corregir. Y Él dice, cuando ustedes corrijan estas actitudes, cuando cambien sus acciones, ok, entonces las ofrendas serán agradables para mí, como lo eran tiempo atrás. Bueno, ¿qué nos deja ver entonces este pasaje bíblico? Que a veces uno puede estar ofrendando desde hace años, pero eso no quiere decir que todas las ofrendas fueron recibidas por Dios. Uno puede venir y traer sus ofrendas, pero eso no quiere decir que a Dios le agrade tus ofrendas. Ah, pastor, entonces dejo de ofrendar. No, la idea no es que deje de ofrendar, sino que aprendamos a ofrendar de manera que a Dios le agrade. Vamos, diga conmigo, no se trata solamente de traer la ofrenda, sino de ver que sea agradable para Dios. Entonces aquí va el primer y principal punto de este tema. Yo tengo que ver que mis ofrendas sean recibidas por el Señor, porque a Él le estoy ofrendando. Si usted no comprende que es a Dios al que le está ofrendando, entonces usted no entró en la mentalidad espiritual del dar. Y lo que estás viviendo es solamente lo que podríamos llamar colaboración, donación, hacer una vaquita para ayudar a la institución. En este caso puede ser la obra de la iglesia. Y bueno, está bien, alguien quiere traer una donación, alguien quiere hacer una colaboración, está bien, a la obra de la iglesia le va a servir, pero a usted no le va a servir. Salvo por el hecho de decir me siento bien de haber donado algo, bueno, pero espiritualmente no tiene mayor impacto. En cambio, espiritualmente sí se producen impactos, modificaciones, se producen cosas de Dios en mi vida, en mi economía, en mi casa, cuando yo aprendí a traer ofrenda, no vaquita, no donación, no colaboración, ofrenda a Dios. Cuando yo entro entonces a la esfera de lo que es ofrenda a Dios, el primer punto y principal es esto. No se trata de arrojar un dinero en el alfolí, no, se trata de ver, ¿esto es agradable a Dios? ¿Está recibiendo Dios mi ofrenda? Amén. En la Biblia, Jesús en una oportunidad dijo, si tú traes tu ofrenda y en el camino te recuerdas que tienes un tema pendiente con tu hermano, dice el Señor, deja la ofrenda en el altar, pero ve y arregla las cosas con tu hermano. Y entonces, hermano, es ahí cuando Dios recibe esa ofrenda. Ahora noten que el Señor Jesús no dice, no traigas la ofrenda. No, dice, déjala la ofrenda. A ver, mire, esto es más o menos así. Yo tengo aquí mi ofrenda, ok. Entonces yo vengo y la traigo al Señor. Aquí está, ahí la dejo, mi ofrenda. Pero yo tengo algo con un hermano. O a veces en algunos casos con varios hermanos. Si yo no hago nada, yo no arreglo las cosas con mis hermanos, todas las ofrendas que yo vine y dejé aquí en el altar, sí la usó la iglesia, la obra de Dios, paga la luz, los servicios, las cosas de la obra, sí, pero Dios no la recibió. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí está la ofrenda, ok. Yo vengo, si era algo con Pablo, me acerco y arreglo las cosas con Pablo. Una vez que arreglé las cosas con Pablo, esa ofrenda que yo dejé en el altar, ahora sí, es recibida por nuestro Señor. Y hermano, ese es el punto principal de la ofrenda. Entonces, por favor, diga conmigo, no se trata solamente de dar, sino de las actitudes con las que yo traigo la ofrenda. Hay gente que ofrenda, pero no perdona. Ofrenda, pero no pide perdón. Ofrenda, pero no es humilde. Ofrenda, pero no quiere sujetarse.
Bueno, todas esas actitudes Dios las mira y entonces Dios dice, no puedo recibir tu ofrenda. No es agradable. Por más que sea, hermano, en dólares y abultada. Mire, mucha gente, lamentablemente, con pena lo digo, no habla de estas cosas, sino que manipula y manipula a la gente y lo que atina es a tocarle la codicia a la gente. Apela a la codicia de la gente. Si vos traes 100, Dios te va a dar 200. Si tú traes 500, 1000 te va a dar el Señor. Pero no hablan de estas cosas. Solo están hablando del vil metal. Y manipulando para que la gente dé. Y a ellos no les importa cómo está la gente a la hora de dar. No les importa si a Dios le es agradable. ¿Qué le importa? Ellos lo que quieren es juntarla. Pero esta tarde estamos aquí, en la casa de Dios. Y como siervo del Señor, yo quiero que tú sepas esto. Que tú traes una ofrenda. Pero si tu vida y tus actitudes no son agradables a Dios, esa ofrenda no es recibida por el Señor. Otros pastores tal vez me escuchan y me dicen, no digas eso, Martín, no digas eso. Porque claro, alguno puede decir, no, entonces, si Dios no la va a recibir, entonces no doy. Bueno, si usted toma esa actitud y dice, no, entonces no doy, bueno, usted se hace cargo delante de Dios de haber tomado esa actitud. Porque el Señor no dice que no des la ofrenda. Lo que dice es que arregles tus cosas. Ahora, usted no la quiere dar, no la dé. De todos modos, Dios va a sostener su obra. Dios quiere usarte a ti y Dios quiere bendecirte a ti. Al usarte a ti para bendecir la obra, se habilita entonces que las bendiciones de Dios vengan sobre ti. ¿Tú no quieres eso? Ok, Dios usará a otro. Dios tiene medios para bendecir su obra. Pero es mi deber como ministro, como pastor de esta casa, decirte, hermano, cada ofrenda que vos das, sí, a la obra le va a servir para pagar sus cosas, pero a ti no te sirve si no es agradable a Dios. Entonces, por favor, fíjate las actitudes de tu vida, de tu corazón. Y principalmente el tema con los hermanos, porque ese es el que tocó Jesús. Jesús habló de las ofrendas y mencionó ese punto. ¿Cómo están tus relaciones con los hermanos? ¿Andás enojado? ¿Andás peleado? ¿Hay falta de perdón? Bueno, arregla las cosas para que entonces todas las ofrendas que has presentado en el altar sean recibidas por el Señor. Pero hasta que no arregles, ahí se quedaron las ofrendas solo a cubrir lo terrenal, pero no han sido elevadas en olor fragante a Dios. Así que vamos a considerar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que, hermanos, si esta iglesia entra en lo que es el verdadero mover del dar, hermano, va a venir un fluir imparable de gloria y bendición, que incluso lo vamos a ver manifestado en todas nuestras áreas materiales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no es que andamos atrás de eso. Eso va a venir por la gracia, la misericordia de Dios. No andamos atrás de eso. Nosotros andamos atrás de Cristo. Jehová es mi pastor. Yo soy su ovejita, yo ando atrás de Cristo. Y el Salmo 23 dice que cuando yo como ovejita ando siguiendo a mi pastor, el bien y la misericordia me siguen a mí. Vamos, diga conmigo, no ando atrás del dinero, yo ando atrás de Cristo. Pero las bendiciones, diga conmigo, la prosperidad, el bien y la misericordia me siguen a mí. ¿Cuántos celebran eso con gozo, con alegría? Me siguen las bendiciones, me persiguen los bienes. Amén. Gloria a Dios. Pero sigamos a Cristo. Amén. Mire este otro pasaje, aprendiendo a dar ofrendas que agraden al Señor. Isaías 1:13 dice la palabra del Señor: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Mira vos,
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar, sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! Estaba enojado acá. No me traigan más las ofrendas, no las quiero ni ver. Lo primero que quiero decir mirando este pasaje es que este es Dios hablando. Y usted puede decir, bueno, pero eso se lo decía Israel. Pero acuérdese que la Biblia dice que todo lo que acontecía a ellos es figura y sombra para nosotros. Entonces espiritualmente también aplica a nosotros la iglesia. Déjeme decirle que a veces nosotros podemos traer ofrendas y donaciones y la primicia y tal vez Dios dice, basta, no me quieras venir a comprar, a sobornar. Estoy harto de eso, esa abominación no la quiero ni ver. Porque muchas veces pasa que hay creyentes que tienen una vida asquerosamente desagradable a los ojos de Dios por su rebeldía, su pecado, su obstinación, pero ellos vienen y quieren la bendición, ¿no? Quieren que Dios igual los siga bendiciendo y piensan que pueden comprar la bendición con soborno. Y toman la ofrenda, que es algo sagrado, como un soborno. Abominación, dice Dios. No lo puedo soportar. No la traigan más. Wow. ¿Cómo es que llega a este punto Dios de decir, ni quiero ver tus ofrendas? ¿Qué pasó? Vamos a leer qué pasó. Vamos hasta arriba desde el verso 2 del capítulo 1 de Isaías. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces lo primero que vamos a extraer de este pasaje es que no son agradables a Dios las ofrendas de creyentes rebeldes. Y si estás rebelado con tus pastores, no te sujetás a las autoridades que Dios puso sobre ti, no te sujetás a la palabra, te rebelás con Dios, querés hacer lo que vos querés nada más en la iglesia y si a los demás no les gusta, ¿qué me importa? Esa actitud rebelde mantenés en tu vida y así te congregás y así traes tus ofrendas. Bueno, ahí ya viste lo que dice el verso 13. Es duro, pero es la palabra de Dios. No soporto tus ofrendas, no las quiero ni ver. Wow. Dice, se rebelaron contra mí. Mira el verso 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Wow, lo que está diciendo ahí es, ustedes, mi pueblo, son más lentos que un burro y un buey. No, está enojado el Señor aquí. Pero muchas veces nosotros podemos estar cayendo en esas actitudes y aún así pretender que nuestras ofrendas sean recibidas por Dios. ¿Cuánta gente se va mal de sus congregaciones? Hace las cosas mal, anda en rebeldía y cae en otra congregación y ahí viene a levantar las manos y traer su ofrenda. Dice, ahora voy a diezmar acá. ¿Y usted cree que Dios es tonto? Que Dios son distintos dioses. El de la iglesia que está en una ciudad y la iglesia que está en otra ciudad son distintos dioses y no están conectados entre ellos, nadie sabe nada. ¿Usted cree que Dios es pavote? ¿Qué te crees que es tu Dios? Y por eso, por esa actitud del corazón, Dios dice, no quiero ni ver tus ofrendas. Wow, hermano. Tremendo. Hasta un buey y un asno. Bueno, mejor dejo ahí, porque está enojado ahí el Señor. Verso 4 dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Ay, ay, ay. Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Claro, ahora no entiende. Y muchos creyentes andan así, en esa rebelión. Abandonaron al Señor. Se volvieron a sus pecados de antes. Siguen teniendo las actitudes de cuando estaban en el mundo, siendo cristianos,
Se quieren manejar en la iglesia con los hermanos con el mismo carácter mundano que tenían antes. Se vuelven atrás. Y después vienen y presentan la ofrenda. Dios dice, así yo no voy a recibir esa ofrenda. Tienes que cambiar tu actitud. Entonces, hermano, aquí Dios nos está enseñando. No se trata solo de venir y traer la ofrenda al alfolí, sino de que yo con esa ofrenda tengo la oportunidad de presentarme ante Dios y decir, Señor, transfórmame. Señor, perdona mis pecados. Señor, yo te pido, cámbiame. No quiero ser un rebelde, no quiero ser alguien como dice ahí Isaías 1, yo quiero agradarte, Señor. Y hermano, rendirse a los pies de Cristo, aprender humildad. Hermano, entregarse al Señor, aprender a sujetarse y arrancar, extirpar todo vestigio de rebelión y tener un corazón como el de Cristo, que obedeció al Padre aún hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, muerte humillante, pero nada detenía la obediencia del Hijo al Padre. Así nosotros también aprender a ser hijos obedientes a Dios. Y entonces, siendo hijos obedientes, cuando presentás la ofrenda, Dios la recibe con agrado. Y esa es la meta. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, esa es la meta, que Dios reciba tu ofrenda. Amén. Mire por favor Números, capítulo 16, verso 15. Esta tarde estamos aprendiendo cómo ofrendar de manera que a Dios le agrade. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. No mires su ofrenda. Hay otras traducciones que dicen, no recibas su ofrenda. ¿Qué pasó ahí? Bueno, para ver un poquito lo que pasó, vayamos hasta arriba, tal vez, un poquito más, desde el verso 7 tal vez. Bueno, un poquito más, a ver. Dale más, un verso en concreto. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Verso 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, se levantaron en contra del liderazgo del pastorado de Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y mire esto, antes de seguir con el verso 12, míreme por favor. Este grupo que se le revela a Moisés eran levitas. Era gente que servía, estaba dentro de lo que podríamos decir el liderazgo, el equipo de servidores. Y se le revelan a Moisés. Y ahora, dice el verso 12, envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos.
Vaya pensando, por favor. A veces sucede en algún ministerio, alguna iglesia, gente que ya tiene años en ese ministerio y Dios le ha dado privilegios, como dice Moisés acá. Dios te dio el privilegio de acercarte más a Él siendo un ministro. Los llamó el Señor para que sirváis. ¿Qué más quieren? ¿Qué les pasa? Y muchas veces hay gente dentro del servicio en la casa que de repente se le cruzan los cables y aún cuando el pastor le manda mensajes, ya cuando Moisés te está diciendo vení y vos, no voy nada. Ay. Bueno, dice ahí, verso 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Mirá de lo que se quejaban, ¿no? De que los hayas sacado de Egipto. Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Y lo que están haciendo es acusar a Moisés. En otras palabras, trayéndolo al tiempo de hoy, podría ser gente que dice, ¿cuánto está pidiendo el pastor? ¿Qué más quiere? ¿Nos va a sacar los ojos? ¿Otra ofrenda más? Mire, uno puede entender que eso lo diga un nuevito que todavía viene a la iglesia, pero con todo Babilonia encima, ¿no? Carnal, pero un levita. Alguien que está ministrando, sirviendo. Que encima a veces lo dice cuando hay otros hermanos escuchando. Qué bárbaro, ¿eh? Incluso nunca falta un desubicado haciendo chistes como, mirá, ahí va mi diezmo. ¿Tu diezmo? ¿En serio? Así habla los de Coré. Después en su casa miren qué pasa con la gente tipo Coré. ¿Qué hace Dios con la gente tipo Coré? Y si por la palabra no lo quieres recibir, adelante, sigue así. Antes que termine este año te va a pasar igual. Porque estamos entrando a la conquista. Y esta batalla a la que estamos entrando, hermano, nos requiere a todos alineados a la voluntad de Dios. Y si alguien que supuestamente tiene que estar al lado de la visión sirviendo está teniendo esta actitud, va a ser absolutamente la puerta que el enemigo va a usar. Y como estamos entrando a esta gran conquista, no podemos tener ni una sola apertura. Entonces mejor si tienes una actitud así de rebeldía, mejor salite y ya y hacé la tuya. Pero no vayas a entrar en esta actitud. Como ellos entraron en esa actitud, entonces viene el versículo 15 que leímos hoy. Y Moisés dice, no le recibas su ofrenda. Quiere decir que cuando Dios no recibe una ofrenda es una maldición. Hermano, que vos estés ofrendando y que Dios no te reciba tus ofrendas es una maldición sobre ti. Y a mucha gente le cayó esa maldición por su actitud con su Moisés, con su autoridad espiritual. Y reitero, se le puede entender a un nuevito, se puede entender a alguien que todavía es carnal, pero a un levita, pero a alguien que tiene años de conocer y estar al lado en la visión. Wow. Entonces, amado hermano, el tema de la ofrenda es un tema que lo tenemos que respetar y entender cuán sagrado es desde la cabeza hasta el último congregado. Pero más los que estamos en liderazgo, los que estamos arriba en el privilegio que Dios nos ha dado para servir al pueblo, tenemos que tener muy en claro lo sagrado que es la ofrenda. Y jamás, hermano, tener una actitud de rebelión, jamás, eso renunciarlo, rechazarlo, que nunca
te encuentres en tu vida rebelado contra tu autoridad espiritual, porque esas son situaciones de las que, por lo menos yo en mis 42 años de caminar con el Señor, porque desde que nací estoy en el Evangelio. Bueno, por ahí no todos esos años caminé con el Señor, algunos años por ahí medio me perdí. Bueno, no tanto, pero bueno, todos estos años de estar en la obra, cada vez que miré, cada vez que vi gente en estas situaciones, igual que los de Números capítulo 16, déjeme pensar un ratito, a ver, no, de todos esos casos que vi, ninguno salió bien, ninguno. Y por lo que uno ve en la Biblia, por favor, no entre en esa situación, porque aunque vos creas que se soluciona todo yéndome, me voy a otro lado y en otro lado empiezo de nuevo, esa rebelión sigue ahí y esa maldición está sobre ti y tu casa. Y aunque hagas de todo por la obra de Dios, no recibirá el Señor tu ofrenda hasta que arregles las cosas. Amén. Entonces, hermanos, si alguien ha estado en rebelión, si alguien reconoce en su interior que no tiene esos asuntos arreglados, yo quiero decirte de parte de Dios, arregla ese asunto. Humíllate, arregla las cosas, perdona, pide perdón, pero no te rebeles contra el siervo del Señor. No, pero esto, lo otro. Bueno, deja, Dios se encargará. Tú no eres el juez, Dios es nuestro juez. Pero no te rebeles, porque rebelde, Dios no recibirá tu ofrenda. Amén. Mire este otro pasaje. Deuteronomio capítulo 23, verso 18. Mire, antes de leer este pasaje, déjeme decirle que hay gente que a veces tiene un problema con su Moisés, es decir, con su autoridad espiritual, su cobertura, su pastor. Y entonces, ¿qué hace? Acá no pasa, gracias a Dios. En Groenlandia me contaron. ¿Qué hacen algunos? Retienen el diezmo. Carlos es el pastor. Yo me enojé con algo con él, no estoy de acuerdo en algo, estoy en una situación ahí con Carlos, entonces no diezmo. Me sigo congregando, sigue viniendo, pero un mes, 2 meses, 3 meses, no diezmo, porque estoy enojado con él. Hermanos, eso no se hace, porque lo que tienes que hacer es, en todo caso, arreglar las cosas con el pastor, sentarte a hablar, ver, pero el diezmo no es ni del pastor ni tuyo, es de Dios. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios? Pero uno piensa que reteniéndole el diezmo lo estoy castigando al pastor. Ahora va a ver. Y no está sucediendo eso. No estás castigando a nadie. Cuando estás reteniendo los diezmos, le estás robando a Dios. Entonces nunca se te ocurra hacer algo así. Mejor arregla las cosas con Moisés. Mira, yo en el pasaje que leímos anteriormente le veo a Moisés una actitud tremenda, porque dice ahí, no sé si se percataron, lo leímos, dice que Moisés va a Coré y a su séquito de levitas y se postra. Está diciendo, hermanos, ¿qué les pasa? Por favor. Y aún así, con esa actitud humilde del hombre que Dios había escogido para liderar, los otros, corazón duro. ¿Quién te puso a vos de líder acá? ¿Cuánta ofrenda va a pedir? ¿Qué más querés? ¿Sacarnos los ojos? Qué bárbaro. Señor, nos libre de todo eso. Que podamos ser una iglesia que ama a Dios a tal punto que lo que busca es ofrendar de manera que a Él le agrade. Y si la rebelión no le agrada, si las actitudes como las que vimos recién no le agradan, pues Señor, yo las saco de mi vida, renuncio, porque mi anhelo mayor es agradarte a ti. Amén. Mire este otro pasaje, dice Deuteronomios, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto.
que abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. En aquella época perro se le llamaba al varón que vendía su cuerpo para relaciones con otro varón. Entonces lo que está hablando aquí es de gente que se vende. Y de esa prostitución toma el dinero y trae y quiere diezmar u ofrendar. Pero la palabra dice, no, eso Dios no lo recibe. Porque lo que Dios quiere es que primeramente venga un cambio en tu vida. Dios te ama, Dios pagó un precio alto en la cruz por ti. Y no es ante Dios algo agradable que tú vendas tu cuerpo por dinero. Dios te ama, te llama y te recibe con amor. Esta iglesia, por ejemplo, Iglesia de Cristo, tiene las puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiere venir a Cristo. Y recibimos con amor. Pero si de verdad quieres venir a Cristo y quieres tener una vida que agrade a Dios, entonces viene Dios y dice, hijito, eso ya no más. Cuando hubo casos de prostitutas que se acercaron a Cristo, lo que sucedía era que una vez que tuvieron su encuentro con Cristo, sus vidas cambiaban. Había una prostituta, dice la Biblia, que Jesús se acercó a ella y la consideró cuando ella en ese momento era considerada una cosa, un objeto sexual. Pero Jesús amó su alma y se acercó y la bendijo y la liberó. Si no me equivoco, creo que dice el pasaje que tenía como 8 espíritus inmundos. La liberó. Entonces, al estar con Cristo, no seguía prostituyéndose. Había cambiado de vida. Porque Dios valora tu vida, valora tanto tu vida que entregó a su Hijo en la cruz a morir por ti. Tu vida vale. Pero hay personas que deciden desarrollarse en la vida vendiendo su cuerpo. Bueno, está bien, cada uno decide qué hacer con su vida, pero si hay personas en la iglesia que desarrollan esa vida y de eso quieren traer dinero a Dios, esa ofrenda no es agradable al Señor. Dios está esperando que des el paso de fe para cambiar tu vida y salgas del pecado. Dios tiene poder, hermano, para transformar tu vida. Y si caíste en algo así por un montón de cosas dolorosas, ¿no?, que sucedieron en la vida y te llevaron a esa realidad, déjame decirte, Jesucristo te ama. Él valora tu vida y Él puede dar un cambio absolutamente poderoso, sobrenatural a tu vida, para que puedas agradar a Dios y también agradarte a ti. ¿Cuánta gente hay que ha decidido un estilo de vida que ellos mismos después se menosprecian? Ellos dicen, yo una vez me tocó ministrar a alguien que me decía, yo soy una basura, y me acuerdo que lo abrazamos, oramos, no digas eso. Pero así se sentía, porque claro, se había metido en un callejón de pecados que parecía sin salida, pero Jesucristo es la salida. Ahora, lo importante es aprender que una vez que yo vengo a Cristo, hay cosas que tengo que renunciar. Ya no más. Reitero, los brazos de Cristo están abiertos para todos. Esta iglesia es de Cristo, tiene sus puertas abiertas a todos. Pero una vez que vienes a Cristo, si de verdad quieres seguir al Señor, tienes que estar dispuesto a cambiar. Y si dices, pero no puedo cambiar, tranquilo, Dios es el que nos cambia. Él tiene el poder. Ahora, de ese tipo de prácticas, Dios no recibe ofrenda. Y eso es importante saberlo en la iglesia para entender cuán sagrado y santo es este tema. Y si profundizamos un poquito más, hay gente, hermanos, que no vende su cuerpo, pero vende su ministerio, vende sus convicciones. Y de ahí queremos venir y traerle a Dios. Dios dice, no, así no. Entonces, hermanos, entendamos que el dar a Dios no es solamente venir y traer un billete
como si estuviéramos colaborando, haciendo una vaquita, o como si quisiéramos comprarle las bendiciones a Dios. No, no, tiene que haber una vida y una actitud que agrade al Señor para que la ofrenda sea recibida. ¿Dice amén a eso? Bueno, vamos a terminar entonces la enseñanza. Queda Génesis 4:5. Mira cómo dice ahí la palabra. Dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Usted conoce la historia. Dios recibe la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y por eso Caín se enojó y llegó al punto de matar a su hermano. ¿Por qué se enojó? Porque Dios no le recibió la ofrenda. ¿Por qué Dios no le recibió la ofrenda? Bueno, eso lo explica Hebreos capítulo 11, verso 4. Ahí dice claramente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ofrenda, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Note cómo empieza el verso 4. Por la fe, por la fe. Cuando Abel trajo la ofrenda, él la trajo con fe, creyendo en Dios y creyendo en este acto de ofrendar. La fe, vamos, diga conmigo, la ofrenda se debe dar con fe. Hermanos, primeramente, nuestra fe en Dios. Yo creo en Dios y entiendo que como Dios dice su palabra, ha de ser honrado, honrada Jehová con vuestros bienes. En base a esa fe, yo traigo mi ofrenda. Pero si tú no crees en la ofrenda, si tú no ofrendas con fe, si no está la fe en el momento de ofrendar, estamos entonces en la misma línea que Caín. Que Dios nos guarde de eso. Si usted recuerda la historia ahí en Génesis, como Caín no tenía fe, él no creía. Entonces para él era más una costumbre que le habían enseñado de chiquito que algo que verdaderamente era valioso. No creía en eso. Como no creía de corazón, agarró así nomás, él era agricultor, agarró una cebolla, unas papas, así nomás, una bolsa, trae la ofrenda. Pero Abel, como sí tenía fe, él creía en la ofrenda. Entonces trajo lo mejor al Señor. Déjeme decirle que a veces en la iglesia se puede llegar a ver actitudes como Caín. Es decir, así nomás. Cuando alguien está ministrando las ofrendas, ni lo están escuchando. El momento de abrir el chicle, un caramelo, ir para el costado, contestar WhatsApp, se va al baño. A veces cuando estamos orando por las ofrendas, ahí la gente en vez de orar, ahí está agarrando el dinerito. Por eso yo le enseño siempre a la iglesia, ahora no tome ofrenda. Primero vamos a orar. Amén. Es que tiene que ser creyendo. Si usted no cree en las ofrendas, entonces está en la misma línea que Caín. ¿Cómo me doy cuenta si creo? Bueno, fíjate las actitudes. Cuando llega el momento de la ofrenda, esta iglesia tiene que estar concentrada ahí como en el momento de la adoración, como cuando estamos orando. No es momento para charlar, no es momento para andar distraído. No. Es la ofrenda al Señor. Amén. Codíamelo al que tenés al lado, decirle, va a cambiar esta iglesia, hermano. Va a cambiar. Yo digo, amén. El último, Malaquías capítulo 1, verso 8. Mientras buscamos ese pasaje, permítame decirle, hermanos, la ofrenda es algo sagrado, es algo santo. Por favor, démosle el valor que tiene que tener. En los momentos de la ofrenda, usted no esté distrayéndose, no menosprecie, por favor, como los hijos de Elí. No, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos revele la importancia de la ofrenda. Amén. Y cuando a alguien le toque ministrar las ofrendas, además de dar una breve palabra para enseñar, para preparar el corazón para ofrendar, siempre oren por la ofrenda, siempre. Bendigan las ofrendas. Suelten esa palabra que ministra a las ofrendas, porque es un acto, por un lado, material, terrenal, pero al mismo tiempo es un acto espiritual.
Y como tiene mucho de terrenal y material, hay que descontaminarlo. ¿Cómo se hace eso? Con la oración. Por eso cuando usted se sienta a la mesa y va a comer, primero tiene que orar. Y al darle gracias a Dios y orar por los alimentos, los está bendiciendo. Y si tiene alguna impureza, ahí se corta. Y al comerlo se aplica aquello que dice, aunque comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Pero debemos orar. Bueno, así como ora por la comida, en la iglesia hay que orar por las ofrendas. En las iglesias del Señor, donde después se recogen las ofrendas y se las lleva a una oficina, a un lugar a contarlas, no puede contar cualquiera ahí las ofrendas. Es algo sagrado, es algo santo. Y la gente que esté asignada a ese servicio, antes de contar la ofrenda, tiene que orarlas. En el nombre de Jesús, pegarle una reprendida, porque a veces hay gente que ha metido ofrendas que no agradan al Señor. Nosotros no lo sabemos. Y más en lugares donde el pueblo crece y hay muchas personas, uno no sabe. Pasajes que leímos recién hablan de gente que practica ciertas actividades que a Dios no le agrada y de ahí saca el dinero y lo trae. Por eso hay que pegarle una reprendida en el nombre del Señor a las ofrendas. Incluso a veces hay brujitos que se meten en las congregaciones y quieren hacer trabajitos, hechicerías ahí con dinero. Tranquilo, los que ministran con la asignación de contar las ofrendas tienen que orar, reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús y bendecir las ofrendas. Y entonces en ese momento lo espiritual se activa e incluso, hermanos, se multiplica. Y de 5 panes, 4 peces se podrá dar de comer a 20,000 personas. Pero tenemos que tener fe. Amén. Es por fe. Gloria a Dios. Este último pasaje para terminar, Malaquías 1, verso 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para la ofrenda, para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que pasaba ahí es que los hermanitos traían como ofrenda para el sacrificio los animales que, pobrecitos, estaban hechos bolsa. Y ellos decían, total, si los van a matar, es para el sacrificio. Mire, hoy usted tal vez escuchó, es para la iglesia. Esto para la iglesia está bien. No, si es para, viene un empresario, viene un político, o tenemos que preparar un evento para tal empresa, ahí sí, no se prepara y busca la excelencia. Y cuando es para la iglesia, entonces Dios dice, anda a presentarle eso al gobernador, anda a llevarle eso a tu jefe en la empresa, ¿te lo va a recibir? No, hermano, cuando le vamos a dar a Dios, para Dios, lo mejor. ¿Lo dice conmigo? Para Dios, lo mejor. ¿Lo decimos otra vez? Mira el verso 13 de este mismo capítulo. Dice así: habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Me impacta, ¿no? Que dice, habéis dicho, qué fastidio. Y a veces, hermano, acá no. Tal vez en otro lado. Cuando viene el momento de la ofrenda es... Cuando se le cuenta a la iglesia una visión, y hermanos, vamos a preparar una ofrenda para... ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Me llamaron para ir a limpiar a la iglesia. Porque venir a limpiar la iglesia es una ofrenda, hermano, que uno da de su tiempo, de su servicio. ¡Qué fastidio salir a evangelizar! ¡Ay, lo de activas me llamaron! Que se arregle sola antes. ¡Qué fastidio! Y Dios dice, así me presentás la ofrenda. ¿Piensas que yo puedo recibir eso? Mira, hermano, en el nombre de Jesús hoy rechazamos todas esas actitudes.
renunciamos, nos corregimos. Y si amamos al Señor, pues vamos a ofrendarle de manera que a Él le agrade. ¿Dice amén? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Muchas gracias, papito Dios. Muchas gracias por la palabra de esta tarde. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a ofrendar de tal manera que sea agradable a ti las ofrendas, los diezmos, las primicias. Enséñanos, Señor, a dar de tal modo que también en nuestra economía, en nuestras vidas, en nuestros hogares, se destape, se despierte el fluir de tu bendición, tu prosperidad, tu abundancia y aún la sobreabundancia. En el poderoso nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. Hoy renunciamos a toda rebelión, a toda insurrección, a todo acto contaminado, pecaminoso que a Dios no le agrada. Pues lo que queremos, Señor, lo que más queremos es agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que todas las ofrendas de dinero, de tiempo, de servicio, de esfuerzo, toda ofrenda que damos aquí sea recibida por nuestro Dios. Es lo que más anhelamos. Gracias, Señor, por enseñarnos de esta manera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tómese un minuto ahora, por favor. Ahí donde está. Solo un minuto le pido. Y cada uno con sinceridad, con franqueza, ore a Dios. Y aprovecha este momento de decirle: Señor, si yo por mucho tiempo, tal vez meses, años, he estado trayendo ofrendas, pero mis actitudes eran malas, mi corazón estaba lejos de ti, te pido perdón. Perdón, Señor. Porque yo anhelo que todas esas ofrendas que he dado y las que seguiré dando sean recibidas por ti. Señor, cámbiame, perdóname. En el nombre de Jesús. Ore con fe que Dios está en este lugar. Ora creyendo firmemente que Dios